En 1825, un empresario galés compró una fábrica textil en Escocia llamada New Lanark. Lo que hizo con ella escandalizó a todos sus colegas. Redujo la jornada laboral. Prohibió el trabajo infantil por debajo de los 10 años. Abrió escuelas para los hijos de los obreros. Creó una tienda cooperativa que vendía a precio de coste. Y la fábrica siguió siendo rentable. Robert Owen no era un revolucionario. Era un hombre de negocios que creía que tratar bien a los trabajadores era, sencillamente, más eficiente. Pero su experimento inspiró algo mucho más grande que una fábrica bien gestionada. Inspiró la idea de que la economía podía organizarse de otra manera. Esa idea tiene un nombre, socialismo. Y tiene muchas más versiones de las que la mayoría de la gente imagina. En el episodio anterior vimos que el liberalismo prometía libertad y prosperidad. Y para muchos, cumplió. Pero a medida que avanzaba el siglo XIX, la revolución industrial dejaba claro que la prosperidad no se repartía sola. Los propietarios de fábricas se enriquecían. Los trabajadores vivían en condiciones que hoy llamaríamos inhumanas. Jornadas de 14 horas. Niños en las minas. Barrios sin agua corriente. El socialismo nació como respuesta a esa realidad. Pero cuidado, no es una ideología única. Es una familia de ideologías que comparten una preocupación por la igualdad y la justicia social, pero discrepan profundamente sobre cómo conseguirlas. Hoy vamos a recorrer esa familia. Desde los soñadores utópicos hasta los pragmáticos nórdicos. Antes de Marx, antes de los partidos obreros, antes de las revoluciones, hubo un grupo de pensadores que imaginaron sociedades alternativas desde cero. Friedrich Engels los llamó socialistas utópicos, con cierto desprecio. Pero sus ideas merecen atención. Robert Owen, el empresario de New Lanark, intentó ir más lejos que su fábrica escocesa. En 1825 fundó New Harmony, una comunidad cooperativa en Indiana, Estados Unidos. La idea era crear una sociedad sin propiedad privada, sin competencia, basada en la cooperación y la educación. El experimento fracasó en menos de 3 años. Las disputas internas, la falta de estructura y la realidad humana se impusieron. En Francia, Charles Fourier imaginó algo aún más radical. Diseñó comunidades ideales llamadas falansterios, exactamente 1620 personas viviendo juntas, organizadas según sus pasiones. Cada persona haría el trabajo que le gustara, rotando entre tareas. Los beneficios se repartirían según una fórmula que combinaba trabajo, capital y talento. Sus seguidores fundaron unas 25 comunidades en Estados Unidos durante la década de 1840. Ninguna sobrevivió mucho tiempo. Henry de Saint-Simon, aristócrata francés que había combatido en la Revolución Americana, propuso un modelo diferente. No quería eliminar la propiedad privada sino poner a los industriales, los científicos y los ingenieros al mando de la sociedad. Una tecnocracia productiva que reemplazara a la aristocracia ociosa. Su lema era, a cada uno según su capacidad, a cada capacidad según sus obras. Los utópicos fracasaron como constructores de comunidades. Pero sembraron ideas que germinarían después, la cooperación como alternativa a la competencia, la educación como herramienta de cambio social, la dignidad del trabajo como valor central. A finales del siglo XIX, el movimiento obrero europeo se enfrentó a una decisión existencial. Marx había predicho que el capitalismo colapsaría y los trabajadores tomarían el poder mediante la revolución. Pero un grupo de socialistas, liderados por Eduard Bernstein en Alemania, propuso algo diferente. Bernstein argumentó que Marx se había equivocado en varias predicciones. La clase media no estaba desapareciendo. Los salarios reales estaban subiendo. El capitalismo no se estaba derrumbando. En lugar de esperar una revolución que quizá nunca llegaría, Bernstein proponía reformar el capitalismo desde dentro, usando las herramientas de la democracia, el voto, los sindicatos, la legislación laboral. La idea era simple pero polémica. Nada de barricadas. Nada de dictadura del proletariado. Ganar elecciones. Aprobar leyes. Construir un Estado que redistribuyera la riqueza y protegiera a los trabajadores, sin abolir la propiedad privada ni los mercados. El Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, fundado en 1863, fue el gran laboratorio de esta idea. A pesar de las persecuciones de Bismarck, creció hasta convertirse en el partido más votado de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Eligió las urnas en lugar de las barricadas. Esa elección dividió al socialismo para siempre. Los que optaron por la reforma se convirtieron en socialdemócratas. Los que mantuvieron la vía revolucionaria se convirtieron en comunistas. Es una división que sigue viva hoy. Si alguien os pregunta si la socialdemocracia funciona en la práctica, la respuesta más honesta es señalar a Escandinavia. Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia construyeron, a lo largo del siglo XX, un modelo que combina elementos que muchos creen incompatibles: impuestos altos, servicios públicos generosos, protección social fuerte, sindicatos poderosos, pero también mercados abiertos, empresas privadas, comercio libre y economías dinámicas.
Los números son llamativos. Los países nórdicos tienen coeficientes de Gini en torno a 0,27. Es de los más bajos del mundo, lo que significa que la renta se reparte de forma más equilibrada. Pero al mismo tiempo figuran entre los países más competitivos del mundo. Dinamarca y Suecia aparecen consistentemente en los primeros puestos de los índices de facilidad para hacer negocios. Noruega ocupa el segundo puesto del índice de desarrollo humano. La presión fiscal es alta. Dinamarca recauda alrededor del 45% del PIB en impuestos, muy por encima de la media de la OCDE. Pero esos impuestos financian educación universal gratuita, sanidad universal, permisos parentales generosos, pensiones públicas y una red de protección que cubre prácticamente todos los riesgos de la vida. Un dato importante que los investigadores han destacado recientemente: la menor desigualdad nórdica no se debe solo a la redistribución a través de impuestos y transferencias. Se debe, sobre todo, a que los ingresos antes de impuestos ya son más iguales. Los salarios están más comprimidos. La educación es más uniforme. Los sindicatos negocian acuerdos que benefician a toda la estructura salarial. El socialismo, en cualquiera de sus formas, tiene críticos formidables. La crítica de la eficiencia. La propiedad colectiva y la intervención estatal pueden reducir los incentivos para innovar y trabajar. Si los resultados se igualan, algunos argumentan que el esfuerzo individual se reduce. Friedrich Hayek advirtió que toda planificación centralizada, por bien intencionada que sea, conduce a una concentración de poder incompatible con la libertad. La crítica del crecimiento. Los impuestos altos pueden desincentivar la inversión. La regulación excesiva puede frenar la creación de empresas. Los países nórdicos han funcionado bien, pero son economías pequeñas, homogéneas y con tradiciones institucionales muy específicas. No está claro que su modelo sea exportable a países más grandes, más diversos o con instituciones más débiles. La crítica de la dependencia. Los sistemas de protección social generosos pueden crear dependencia del Estado y reducir la iniciativa individual. Es un argumento empírico, no solo teórico, y los datos son mixtos. Los países nórdicos tienen tasas de actividad laboral altas, lo que sugiere que la protección social no destruye necesariamente la motivación para trabajar. Pero otros países con sistemas de bienestar han experimentado problemas de sostenibilidad. La crítica de la sostenibilidad demográfica. Los estados del bienestar se diseñaron cuando la población crecía. Hoy, con poblaciones envejecidas y tasas de natalidad bajas, financiar pensiones y sanidad se vuelve cada vez más difícil. Es el gran desafío del siglo XXI para todos los modelos socialdemócratas. Y la crítica más fundamental: que el socialismo, incluso en su versión más moderada, limita la libertad individual al decidir, a través del Estado, cómo se distribuyen los recursos que los individuos han generado. Pero el socialismo también tiene argumentos poderosos. El argumento de la dignidad. Toda persona, por el hecho de existir, merece unas condiciones de vida mínimas: alimentación, vivienda, educación, salud. Si el mercado no las garantiza por sí solo, la sociedad tiene la obligación moral de intervenir. El argumento de la eficiencia colectiva. Algunos bienes se producen mejor colectivamente que individualmente. La sanidad universal es más eficiente que el seguro privado fragmentado, porque elimina los costes administrativos de la selección de riesgo. La educación pública universal genera capital humano que beneficia a toda la economía. El argumento de la estabilidad. Las sociedades más igualitarias tienden a ser más estables, con menos criminalidad, mejor salud pública y más confianza social. La desigualdad extrema genera tensiones que pueden desestabilizar hasta las democracias más sólidas. Y el argumento empírico. Los países nórdicos existen. No son una utopía teórica. Son países reales, con economías reales, que llevan décadas combinando prosperidad con igualdad. No son perfectos. Pero demuestran que una economía de mercado con un Estado fuerte y redistributivo es viable. Para un trabajador en Copenhague, el socialismo democrático se traduce en cosas muy concretas. Si pierde su empleo, recibe una prestación generosa mientras busca otro. Si enferma, se trata sin pagar. Sus hijos van a una escuela pública de calidad. Cuando se jubile, tendrá una pensión digna. Pero también paga impuestos altos. Mucho más altos que un trabajador equivalente en Texas o en Hong Kong. Y acepta que el Estado tenga un papel grande en su vida. Para un emprendedor en Estocolmo, la socialdemocracia es paradójica. Los impuestos son altos, pero el sistema educativo le proporciona trabajadores bien formados. La regulación es seria, pero la confianza institucional es altísima. Suecia ha producido un número desproporcionado de empresas tecnológicas exitosas para su tamaño. El socialismo democrático no es un paraíso. Es un conjunto de compromisos. Y como todo compromiso, tiene costes y beneficios que cada sociedad pondera de forma diferente. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el socialismo no es una ideología única. Es una familia que incluye el socialismo utópico de Owen y Fourier, el socialismo democrático de Bernstein,
la socialdemocracia nórdica y muchas otras variantes. Lo que comparten es la preocupación por la igualdad y la justicia social. Segunda, la socialdemocracia es la variante del socialismo que más éxito empírico ha tenido. Los países nórdicos combinan mercados abiertos con estados de bienestar generosos y obtienen resultados notables en igualdad, desarrollo humano y competitividad. Pero su modelo tiene desafíos reales, especialmente la sostenibilidad demográfica. Tercera, el debate entre socialismo y capitalismo no es binario. La mayoría de las economías reales combinan elementos de ambos. La pregunta no es capitalismo o socialismo, sino cuánto de cada uno, y para qué. Los socialdemócratas eligieron la reforma. Pero una rama del socialismo rechazó el compromiso. No querían mejorar el capitalismo. Querían destruirlo y construir algo completamente nuevo. En 1917, lo intentaron. Y el resultado fue el mayor experimento económico de la historia. Eso, la próxima vez.